Shalom familia, qué rico poder estar nuevamente con la Quejilá de Yeshua y con todos mis hermanos dispersos por este mundo, quienes habla su hermano Rudolf Reyes de Venezuela. Saludos cordiales a todos y como siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial Jehová Sebaot y a su Hijo, nuestro Rey, nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Hoy estoy nuevamente con ustedes para hacer un audio, volviendo a la serie, volviendo a la casa de mi padre. Y esta serie siempre la he titulado así porque estamos regresando al original, a las raíces, como dice el libro de Malaquías, volviendo al Padre y volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, a las sendas antiguas, como está en Jeremías. Quiero saludar en antemano a nuestro Mori Aarón, nuestro mentor, y a su esposa, la Mora Araceli de Morales. Y qué rico poder estar aquí con ustedes, anunciando este nuevo audio, las buenas nuevas y el Evangelio. Las buenas nuevas siempre ha sido un tema que lo hemos visto muy superficial, pero cuando uno busca, cuando uno indaga, y cuando uno conoce el mundo antiguo, cómo eran que se veía las luchas de dioses, de reinos, y el por qué el Padre permitió que esto sucediera, y el por qué ha permitido que esto de las buenas nuevas sea visto de esa manera. Pero cuando uno entiende qué es la buena nueva y lo que significa el Evangelio, y por qué el Padre buscó a una persona y esa persona se le dio el derecho como rey soberano sobre la tierra, que es Yeshua. ¿Y por qué viene alguien anunciando un reino, un rey y la verdadera buenas nuevas? Pero ¿dónde se pierde esa conexión? Y es cuando Adán peca con Eva y ellos pierden el derecho al reinado. Entonces la buenas nuevas no es algo nuevo tampoco, es algo que viene incluso el Padre tratando de restaurar la raza caída a través de un hombre que se conoce como Adán. Y él lo que ha querido es restaurar entonces esa raza caída para poder levantar un reino, unas buenas nuevas, y que él ha tratado y ha querido siempre tener contacto con la humanidad, a través de un pueblo, una nación, y a través de lo que él estableció como patrón, para poder levantar, como lo dije, la humanidad. Entonces, cuando Yeshua se le anuncia como rey, hay un hombre, una figura que está y se le conoce como Juan el Inmersor. Juan el Inmersor, o Juan el Bautista, se le conoce que era el Elías que iba a devenir, porque estaba anunciando algo que cambiaría el curso de la historia, y que al cambiar el curso de la historia, para Roma y para los imperios, en este caso Roma, que era dominada el mundo en el tiempo de Yeshua, lo que estaba diciendo era que el Padre está anunciando un reino, no que iba a combatir con Roma de manera personal, física, sino que él iba a destruir el imperio de la muerte que lo tenía Satanás. Y no solamente el imperio de la muerte. Él gobierna sobre los reinos, y eso lo vamos a ver, porque el enemigo lo que ha hecho es copiar modelos de lo que el Padre estableció para que se le dé la honra y la gloria a él, pero no la tiene. La tiene es Yeshua HaMashiach. Entonces, la buena nueva, como está en el libro de Mateo, cuando ya Yeshua comienza a predicar, lo que estaba dando era un anuncio de algo que iba a venir.
pero no como el sermón del monte. No, son características de un reino que él estaba estableciendo y estaba, como quien dice, poniendo el orden de lo que de lo que iba a suceder en ese momento y de lo que va a suceder cuando él venga a reinar. Entonces, por eso es que se le dice, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ir entonces al libro de Mateo, en el capítulo 3, para comenzar la enseñanza de las buenas nuevas y el evangelio. Mateo capítulo 3, ¿qué dice? En aquellos días se presentó Juan, proclamando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es anunciado por el profeta Isaías cuando una voz que dice, clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hace llana su senda. Y este Juan tenía su vestido de pelo de camello y de cinto de cuero alrededor de su cintura. Y su comida era langosta y miel silvestre. No está hablando de langosta, no está hablando de mar, sino como un tipo de insecto que había, que era permitido inclusive dentro de la comida kosher. Entonces vemos que Juan está hablando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentido lo que está diciendo es un cambio de mentalidad, que ellos tenían que aceptar el anuncio que el Padre había establecido a través de Juan el Bautista. Pero no solamente Juan fue pregonero del anuncio del reino. Juan lo que estaba estableciendo el patrón que el Padre había establecido con el pueblo de Israel, aún con los sacerdotes y levitas. Cuando uno va y revisa en los libros de Lucas, cuando se le anuncia a su padre Zacarías, ¿quién se lo anuncia? Un ángel. Y dice, porque he traído las buenas nuevas para ti. Vamos a leerlo, vamos a buscar en el libro de Lucas. Recordemos que en el libro de Lucas, Zacarías le tocó el incienso, le tocó por la suerte. Él tenía que llevar la ofrenda que tenía que presentar para el altar del incienso y por suerte le tocó a él. Entonces, en el verso 19 dice, vamos a leer desde el verso 9 para poder entender un poco esto. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando él en el santuario del Señor, le cayó por suerte ofrecer el incienso ¿a quién? A Zacarías. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Si mal no recuerdo, este es en el día de Yom Kippur, de Yom HaKippurim. Entonces, desde la derecha del altar del incienso se le apareció en pie un ángel del Señor, de Jehová. Al verlo Zacarías se tuvo temor y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque fue oída tu oración y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás por nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de quién, de Jehová, y no beberá vino ni licor, sino que será lleno del rúa desde el vientre de su madre. Es decir, fue una persona consagrada, un profeta nazareo. Convertirá mucho a los hijos de Israel, la palabra que tiene que ver, que le dije hace rato, que está en el libro de Malaquía, y él hará volver al corazón de los padres y los padres de los hijos. Esto tiene que ver con eso, que estás restaurando lo que en una oportunidad perdió, ¿cómo se llama? Adán. Entonces, ¿qué dice? Y el 17, irá delante de él con el espíritu de poder de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes de la prudencia de los justos y a preparar el camino para su pueblo, bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré? Porque yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. No creyó. Pero sin embargo, el padre, como siempre, dando la oportunidad. Mire lo que dice el verso 19. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que asisto a la presencia de ¿quién? De Jehová. Y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte las ¿qué? Las buenas nuevas. Esta es la palabra que quiero hacer resaltar. No solamente se le dio el anuncio a Adán, que perdió el reinado, el Padre trata de restablecer ese patrón con Noé, y voy a ir explicando poco a poco. Pero el anuncio de las buenas nuevas no solamente se le dio a Noé en este caso, sino que el Padre ha establecido a través de ángeles, también ha anunciado esto de las buenas nuevas. Esto lo podemos ver inclusive en el capítulo 2, de ahí mismo Lucas, verso 10, que dice,
Pero el ángel le dijo, esto fue cuando fueron anunciados a los pastores, creo, que dice, vamos a leer del 8, y habían pastores en aquella región posados en campos abiertos, guardando por turno la vigilia de la noche, con sus rebaños. Esto es en el tiempo de la fiesta del otoño. Y que dice, y la gloria los rodeó y el resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el que llaman el Señor, el Adón. Y esto será la señal, y hallaréis al niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Eso tiene que ver con Sukkot, la fiesta de Sukkot. Él nació en ese tiempo. Entonces, ¿qué dice? Las buenas nuevas, anunciando que Yeshua era ese rey, donde el Padre inclusive cuando fue bautizado por Juan, o cuando ellos se encontraron en el río Jordán, dice, porque en él tengo mi complacencia. ¿Qué es complacencia? De que él fue tomado para el Padre para restaurar a la tierra, a la humanidad, la raza caída. Entonces la palabra buenas nuevas no solamente está anunciando un reino, un rey, donde el Padre se tenía y tiene y le entregó la autoridad al Mesías para restaurar lo que Adán perdió. Entonces las buenas nuevas lo que está anunciando no solamente es una congregación, no, es la restauración de la raza caída al levantarla al Mesías cuando venció a Satán y le quitó el derecho legal que tenía sobre la humanidad. ¿Cuál era? La muerte. Pero aunado a eso también lo vamos a ver, y es lo que quiero resaltar, porque hay cosas aquí que hay que ponerlas en su sitio. Entonces, volviendo a Mateo en el capítulo 4, vemos lo siguiente, que cuando Yeshua es bautizado por Juan, que dice que una paloma descendió y era el Rúa del Padre. ¿Por qué el agua? Y es aquí donde quiero resaltar también esto. El agua representa como un lugar donde el Padre establece un patrón y es el siguiente. Él ha utilizado las aguas para limpiar, lo vemos en el tiempo de Noé, y ahorita voy a hablar de eso. Pero aquí lo que está tratando es que el agua no solamente es vista como un ritual para purificación, no. El agua, visto en el mundo antiguo, representaba como el orden, el que tenía el poder, la autoridad. El agua no solamente simbolizaba el mar, en este caso, como una especie de anarquía. Entonces, lo vemos incluso cuando el Padre saca al pueblo de Egipto. Pero Faraón, cuando juzgó al pueblo de Jehová, él lo hizo en el Nilo. ¿Por qué? Porque dando a entender que eran culpables en tal caso de un juicio emitido por Faraón. Y entonces el espíritu o la persona, el río que tenían, el Nilo, era como una especie de adoración. Y entonces ellos fueron hallados culpables. Entonces vamos ahí entendiendo conceptos que son nuevos para nosotros. Entonces, cuando el Mesías baja las aguas, lo que está diciendo es que él se está poniendo a la orden del modelo que el Padre inclusive ha permitido y que va a permitir para restaurar a la humanidad. Cuando Yeshua baja las aguas, él se está sometiendo a la autoridad que el Padre le dio a Juan y que él tenía que obedecer hasta llegar hasta donde está Juan, porque él tenía que sumergirse en las aguas, no dando a entender porque es un nuevo nacimiento, porque él fue lleno del Rúa, desde el vientre, pero está poniendo el orden. Y entonces cuando él sale, viene el Rúa en forma de paloma, y que dice, y el Padre habla de los cielos, en quien tengo mi complacencia. Cuando dice complacencia, es la persona que él escogió para restaurar a la humanidad. Entonces las buenas nuevas, lo que está hablando allí, en esa parte simbólica del agua, que no representan, como nos enseñaron en el cristianismo, algo sencillo que hay que bajar, hasta cursos, no, teníamos que ir, ¿cuál era el pensamiento que estaba antes? ¿Y por qué el Padre lo estableció con Noé? Entonces, ese ritual que están haciendo, o la inmersión, lo que estaba diciendo, yo tengo ahora el control sobre la tierra, y yo soy la persona que el Padre estableció para yo como quien dice,
restablecer es la palabra. Restablecer lo que perdió Adán, ahora yo tengo el control. Yo soy esa persona, es lo que están anunciando aquí. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 4, porque incluso Yeshua, cuando es impulsado al desierto, Satanás lo persigue y dice que él estuvo 40 días allí. Pero hay algo que sucede allí y vamos a verlo. Dice, entonces Yeshua fue, Mateo 4, Yeshua fue impulsado por el Espíritu a subir al ¿qué? Al desierto por el Rúa, y fue tentado ¿por quién? Por Satán, el diablo. Y después de haber ayunado, 40 días, tuvo hambre. Y llegando el Satán, ya que eres hijo de quién, de Jehová, di que esta piedra se convierta en el pan. Pero él le respondió, escrito está, no solo pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces a Satán, el diablo, llevándolo hasta la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dice, ya que eres hijo de Jehová, échate abajo porque está escrito que mandará a sus ángeles acerca de ti y sus manos te llevarán para que sus pies jamás tropiecen. Pero Yeshua le dijo, no tentarás a Jehová tu Dios, tu Adón. Nuevamente el diablo, Satán, estaba en un monte muy alto y le mostró le mostró todas las glorias de los reinos. ¿Por qué le está mostrando todas las glorias de los reinos? Porque Satán tuvo el derecho cuando pecó a Adán. Y al Adán pecar le entregó ese derecho a Yeshua, a Satán. Cuando Adán peca le entrega a Satán ese derecho legal. Pero oigan, entonces, los reinos, el enemigo ha sido astuto en la manera de crear el caos, el desorden, la anarquía, que son a través del sistema de gobierno, independientemente de los tiempos antes de Yeshua, incluso cuando Moisés hacia la actualidad, en la línea del tiempo, para ubicarlo así preciso. Babilonia fue un imperio que Satán utilizó para tratar de tener engañado a la gente, donde él es el dueño, amo, él decide a través de personas y trata de controlar. Eso el patrón lo podemos ver en el libro de Ezequiel y en el mismo libro de Isaías. En Ezequiel capítulo 28, cuando habla que Satán quiso tener la gloria de Jehová, pero habla de un rey en la tierra. Y entonces utiliza a la persona o a reyes o gobernadores para tratar de ejercer dominio sobre la humanidad. En el tiempo de Yeshua era el imperio romano. Y cuando uno va hacia atrás, entonces tuvo ¿quién? Alejandro Magno lo tuvo, los medos persas, Babilonia, y cuando fueron sacados de Egipto era Faraón. Entonces el enemigo ha utilizado esos imperios o esos sistemas de gobierno hasta la actualidad como democracia, que son supuestamente sistemas de gobierno, pero no, es una vulgar, no voy a decir copia, porque lo que trata es de usurpar y de engañar a la gente. Los gobiernos como comunismo, dictadura, etcétera, socialistas, pero el gobierno que el Padre estableció es a través de su Hijo, Yeshua, y que utilizó al pueblo de Israel como su primogénito. ¿Para qué? Para bendecir al mundo, para bendecir a la tierra a través de la restauración y en el tiempo de Noé. Entonces vamos entendiendo que lo que el diablo ha querido es tener el control de la humanidad, que se le adora a él como soberano, pero soberano es Jehová, él no. Ya él fue vencido no solamente en el desierto cuando tentó a Yeshua, sino que Yeshua le quitó el derecho de la potestad que tenía, que le entregó a Adán, que era de controlar a la humanidad y aún la muerte. Entonces, vamos a irnos ahora en el tiempo de Noé y cómo se veía esto. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Quiero utilizar cuando Juan comienza a anunciar el Evangelio, porque es bueno esto que usted lo entienda. Cuando Juan comienza a anunciar el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado,
él lo utiliza en un tiempo donde el pueblo de Israel, las 2 veces que fueron destruidos el templo, fue en el mismo mes y en el mismo día, pero en diferentes años, por supuesto, que se le conoce un periodo como Teshuvá, arrepentimiento. Y en ese tiempo de arrepentimiento es cuando Juan aparece, y es cercano a la fiesta del otoño, 30 días antes, y termina exactamente en el día de Yom HaKippurim. ¿Por qué? Porque ellos hacen una serie de ritos, de compromisos. Yo entiendo el tiempo de arrepentimiento, pero hay cosas de las cuales ahí no puedo estar de acuerdo, porque en ese tiempo tú tienes que dejarte crecer el cabello, y una serie de cosas que han puesto los rabinos, cosas que las respeto, por supuesto, pero lo que mi padre ha permitido es que si yo quiero hacer teshuva, arrepentimiento, y yo quiero hacer ese tikkun, y quiero hacer el de Bekut, yo tengo que hacerlo de una manera correcta y sincera, sin necesidad de utilizar una serie de acuerdos que han puesto personas para tratar de acercarme al Padre, cuando ya Yeshua fue esa persona, y por eso es que él utilizó expresiones arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso cuando ustedes ven que Yeshua vence a Satanás en el desierto, es cuando él comienza su evangelio, es decir, el anuncio de las buenas nuevas, el poder que el Padre le había dado para restaurar, como lo dije, lo que le quitó a Satán, pero también a restaurar a las personas, a sanar a los ciegos, a los leprosos, a hacer una serie de actos que tenían que hacer el pueblo de Israel, en este caso los líderes, pero no hicieron. Y es lo que está estableciendo ahora, bueno, mira, yo voy a hacer lo que ustedes dejaron de hacer. Usted puede ver en el capítulo 4 de Mateo, en el 12, cuando él comienza a anunciar ¿qué? El Evangelio. En el verso 17 dice, desde entonces Yeshua comenzó a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Era él. Entonces, el anuncio de que el Padre estaba estableciendo la restauración a través de él, de llevar lo que el Padre ha establecido, el reino de los cielos se ha acercado. Él era la persona. Pero el reino de los cielos no solamente lo predicaron Yeshua y Juan el Inmersor. Ya le demostré que fueron ángeles también. Pero también al pueblo de Israel se le dio la oportunidad de predicar ese evangelio. Y lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Miren lo que dice. Hebreos capítulo 3, del verso 7 en adelante. Miren lo que dice. Por la cual así dice el Rúa. Oí su voz y no endurezcáis vuestro corazón como la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniendo a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado. ¿Con quién? Con aquella generación. Y dije, y se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré que no entrarían en don de mi reposo. Cuando está hablando del lugar de reposo, está hablando en la tierra que él había establecido por pacto para con ellos. ¿Quiénes fueron los que estuvieron 40 años en el desierto? Los que no creyeron cuando fueron anunciados a través de los 12 reyes. Las únicas 2 casas que aceptaron que podían entrar fue Caleb y Josué. Uno de la casa de Judá y la otra de la casa de Efraín. ¿Casualidad? No lo creo. Pero ¿qué más dice? El 12. Mira, hermano, no sé que hay alguno entre vosotros malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? De Jehová, el Dios vivo. Antes bien exhortados los unos a los otros, como dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño de ¿qué? De pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes ¿qué? De la gracia del Mesías, que retengamos hasta el fin su fundamento, la fe. Hoy cuando se escuchéis, no endurezcáis vuestros corazones como rebelión. Porque quien dice puede oír y se rebelaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Y quien estuvo airado 40 años no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y quien juró que no entraría en su reposo, sino a los que le desobedecieron. Fueron ellos. Pero ahora mira lo que dice aquí, para que usted vea. Capítulo 4. Tenemos por tanto nosotros, sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, en el milenio, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque dice, mira, oigan, porque así como a ellos, también nosotros, se nos ha predicado las buenas nuevas,
pero no le benefició la palabra de predicación porque no fue acompañada por la fe, por tanto, o por parte de lo que no habían oído. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, no como juré en mi día, no entrarán en mi reposo. Que dice que a ellos también les fue anunciado las buenas nuevas. Es decir, las buenas nuevas no solamente tiene que ver con un rey o un territorio, un lugar, a ellos también les fue anunciado el evangelio. Cuando te fue anunciado un evangelio no están hablando de Yeshua, están hablando de que el Padre ha querido siempre tener un contacto con el pueblo y que se le adore a Él como Rey soberano y que Él tenga el control de no solamente del pueblo de Israel. Esa buena nueva está hablando de que el pueblo de Israel le fue anunciado un reino o un territorio donde el Padre iba a establecer su justicia, su amor, su bondad, su misericordia, y que ellos eran, digamos, las personas que iban a entrar a esa tierra, y que les fue anunciado esa buena nueva. Estaban dando un anuncio donde iban a entrar en esa tierra y no entraron. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y el Padre dice que destruyó esa generación y tuvieron 40 años. Entonces la buena nueva no solamente es Yeshua, a ellos también se le anunció. Entonces, ¿cuándo comienza ese proceso de las buenas nuevas? Oiga lo que quiero decir. Entonces, no vamos a ir al libro de Bereshit, porque ya conocemos parte, o mejor dicho, conocemos la historia. Cuando dice en el libro de Hebreos que Noé fue pregonero, él está diciendo que Noé fue pregonero, eso le dice el libro de Hebreos, es que él también anunció las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque había un desorden, había una anarquía, y eso sabemos, porque el Padre dice que en el libro de Bereshit, cuando él se molesta, dice, me pesa haber creado al hombre. No quiero contender con el hombre vivirá. Perdón. El hombre no contenderá con mi espíritu, sino que el hombre vivirá 120 años, pero aquí está hablando de Yobel, jubileo. Entonces, cuando Noé comienza a preparar el arca, lo que está haciendo es, porque el Padre iba a inundar a la tierra, iba a purificarla. Y con ese proceso de purificación, de limpiar la tierra, era porque en el mundo antiguo, como lo decía, el agua simbolizaba la fertilidad, y quien prácticamente tenía poder, autoridad, porque era la costumbre que tenían los pueblos o quienes creían en su manera de ver las cosas. Cuando Noé prepara el arca, él anuncia que iba a venir un diluvio sobre la tierra, algo que no se conocía. Entonces, en el tiempo de Noé, el agua no estaba, y es lo que quiero resaltar. Dice que era un vapor que estaba. Entonces ellos, por la maldad de la gente de adorar dioses, el agua no existía allí, pero la gente creía. ¿En qué creía? La maldad del hombre se introdujo a través de los ángeles, y el pecado fue bastante grande. Entonces, cuando Noé prepara el arca, el agua no había llovido aún. Cuando Noé entra al arca, que comienza a llover, ahí comienza la restauración ¿de qué? De la tierra. Y de lo que el Padre está tratando de establecer, de recuperar aquello que perdió con Adán. Entonces, sale Noé del arca. ¿Qué es lo primero que hace Noé del arca después de la lluvia? Él lo primero que establece es una viña. Yeshua también habló de la viña. Habló la parábola de la viña, y en Juan también lo anuncia. Y en los evangelios aparece en Mateo y en Lucas. Habla de la viña.
Entonces, el control que el padre está tratando de restaurar con Noé, o el patrón que quiere él seguir, es que él quiere bendecir a la humanidad, bendecir a la tierra. Y entonces después de Noé viene ¿quién? Abraham. Y con Abraham sale de Ur de los Caldeos y tiene que cruzar un río. Al cruzar el río está diciendo que él está dejando su mundo antiguo y que está comenzando una nueva vida. Entonces, los ríos, el mar, en el tiempo ya de Abraham, o para la época de lo que se vivía, eran el tiempo de lo que quería que le anuncié antes, de los dioses, lo que ellos veían en el mundo. ¿Qué era? Que el agua era como la bendición, y en el tiempo de las primaveras, cada quien adoraba a los dioses y hacían entrega de sus ofrendas, y el Padre lo que no está repitiendo el patrón de ellos, sino que está estableciendo su patrón, el de él, y quiere sacar al pueblo de Israel o a la humanidad de esos patrones que ha seguido la humanidad, que Hasatán ha tratado de meter y de engañar a la humanidad. ¿Cómo? A través de sistemas, a través de fiestas, a través de la idolatría, a través del pecado. Y lo vamos a ver. Entonces, cuando el Padre llama a Abraham, ¿qué es lo primero que le dice? Que le va a dar una tierra y un hijo. Y que Abraham, la tierra sería bendecida a través de él. Y que Abraham le iba a dar a sus hijos no solamente para bendecir a la tierra, sino que el leer, el poder conocer al Padre, ese mensaje se iba a llevar. Cuando el pueblo de Israel, el Padre le hace la promesa a Abraham que sería llevado cautivo a Egipto, él dice que después lo sacaría con mano poderosa. ¿Cierto? Entonces, cuando el Padre establece ya ahí ese patrón, y cuando entra el pueblo de Israel con Jacob, con sus hijos, con 70 o 75 personas, y cuando ellos se multiplican en Egipto, lo primero que hace Faraón es que él juzga al pueblo de Israel, como lo dije, y agarró a todos los niñitos y a todos los primogénitos y los llevó al río. ¿Y qué hizo? Bueno, los puso y ellos se ahogaron porque no sabían nadar. Y había un modelo que ellos seguían, que era que los amarraban, los ataban. Ustedes pueden ver eso porque Yeshua inclusive dijo, es mejor que se le ponga un molino y lo aten y lo tiran al mar. Es decir, un juicio. Eso fue lo que estableció Faraón. Faraón, al ahogar a los niños, el Dios de Faraón era como quien dice el que estaba juzgando. Cuando el Padre, es el tiempo de celebrar Pesaj, y ellos comen, esa noche el Padre dice que el espíritu del ángel de él iba a herir a todo primogénito. Ya comienza a hacer un juicio ¿contra quién? Contra Faraón. Cuando van a salir de Egipto, el mar se separa. Cuando el mar se separa y el pueblo de Israel pasa, él está diciendo, yo tengo control sobre la tierra, sobre el mar, sobre las naciones, y yo soy el Dios de ellos. Y ellos iban cantando, alegrándose, y ¿cómo se llama? Y le quitó la riqueza a Faraón y al pueblo, y se la entregaron al pueblo de Israel. Entonces, es decir, eso es una señal de victoria que el Padre, al quitarle el botín al pueblo, porque dice que el pueblo halló gracia, eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 en adelante, y ese botín que salió el pueblo de Israel le estaba quitando al pueblo de Egipto la riqueza, y ese era el botín, como quien dice, tú me vas a pagar a mí, ahora yo te quito el derecho, no solamente que mi pueblo va a pasar, como que yo tengo el control sobre el mar, sobre las naciones, y pasaron con pie seco, y se llevaron la riqueza, es decir, le quitaron a Faraón y al pueblo de Egipto la riqueza, y el Padre le dio la victoria al pueblo de Israel. Ese es el patrón. Vamos a
hacer esto en 2 audios para no hacerlo tan largo e ir, ¿cómo se llama? Culminando en 2 fases este estudio, las buenas nuevas y el Evangelio. Shalom, shalom, ya vengo con el próximo.